Esto que ha ocurrido en los últimos días, la estrepitosa caída de los mercados de capitales, un evento que no ha sido de un día, ha sido de semanas, pero en las últimas horas han sido las empresas minoristas las que con sus resultados trimestrales han precipitado un severo reacomodo del dinero. Y son empresas líderes, le hablo de nombres como Walmart, como Home Depot, como Target, Lowe's y Kohl este jueves. Son también empresas que están cerca del consumidor y que nos dicen que están comprando, si compran más productos, servicios, y son empresas cuyo negocio depende también de que funcionen las cadenas logísticas. Y en este ambiente de alta inflación y de altos precios del combustible, pues estas empresas resienten el impacto en su negocio. Vamos a hablar de lo que está pasando con Carlos Asilis de Glovista Investments. Un abrazo hasta Miami. Carlos, ¿qué mensaje, qué titulares mandaron hasta ahora al mercado estas compañías? Sí, buenas tardes, Gabriela, gracias por la invitación. El mensaje principal enviado por estas empresas es que el consumidor está a la defensiva. La demanda del consumidor está más centrada en artículos de bajo precio, alimentos, artículos médicos, artículos de ocio, y no tanto en artículos de alto precio como reparación de las casas o artículos más caros. O sea que hay una postura defensiva. Así también hay un mensaje de que los márgenes gananciales de las empresas se están achicando, fruto del costo mayor de los insumos. Y eso hay que recordar lo que dijo Target, $1,000 millones solo en gasto de combustible en el año. Es un ejemplo de lo que nos estás diciendo, Carlos. Ahora, ¿es esta la debilidad del consumidor o de lo que estamos hablando solamente o más hoy día es de los márgenes que tienen las empresas de menos ganancias y hablamos del inversionista? Y te lo digo porque hemos escuchado, por ejemplo, las aerolíneas decir que este segundo trimestre hay una demanda fuerte, por ejemplo, de viajes. Sí, bueno, hay un cambio composicional en el consumo. Es decir, el consumidor está disminuyendo su consumo de artículos, de bienes, y está aumentando el consumo de servicios, particularmente el servicio de ocio. Luego de 2 años y tantos de no tomar vacaciones o de no viajar, pues con el proceso de reapertura de estos últimos meses, el consumidor se está lanzando a viajar. Ahora, la pregunta es, ¿ese aumento en el consumo de servicios de ocio particularmente es sostenible en el tiempo o es más bien un fenómeno de corto plazo? Lo que sí se advierte, Gabriela, es que el consumidor está siendo obviamente impactado por una mayor inflación, también de todo, ¿no? De energía, de alimentos, de transporte, pero también no debemos olvidar que todos estos estímulos fiscales, estímulos del gobierno federal, ya prácticamente se han retirado, o sea que ese apoyo también es ausente. Qué buen punto haces. Ahora, Carlos, vemos los índices bursátiles llegar a niveles que no se veían desde hace 2 años. Ya hablamos de un mercado en baja, del índice Standard & Poor's 500, pero ¿ese dinero está saliendo? ¿A dónde está saliendo? ¿Y esto qué significa? Sí, bueno, en los últimos días yo diría que nuestro análisis y mi evaluación es que la probabilidad de recesión en Estados Unidos ha aumentado dramáticamente. Yo diría que la probabilidad de una recesión a final de este año es muy, muy elevada, mucho más de lo que era hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque la gran noticia no es tanto la caída de las bolsas, sino más bien el deterioro en el mercado de crédito. Es decir, el precio en el mercado de préstamos, es decir, que es lo que nutre, que es parte del sistema cardiovascular de la economía, ¿no? Sobre el cual las empresas dependen para sufragar sus necesidades de gasto de capital de trabajo. Hemos visto en los últimos 5 o 10 días un aumento importantísimo del costo. Así también como hemos visto que se ha secado bastante los mercados primarios, es decir, la emisión de deuda, ya sea en bonos o de préstamos, en Estados Unidos y en otros países se ha estado secando de una forma importante en las últimas 2 semanas. Entonces, yo diría que no tanto las bolsas, que obviamente sí ha estado señalizando una desaceleración de la economía de los últimos meses, pero yo diría que la gran novedad, Gabriel, en la última semana a 2 semanas
ha sido el deterioro masivo en las condiciones de crédito. Y la historia nos demuestra, Gabriela, que es muy difícil que una vez se advierten ese tipo de cambios tan importantes, eso se dé vuelta en el corto plazo. Es decir, yo creo que ya la economía está en camino de una recesión. Esperemos que sea leve. Y por lo pronto, brevemente, Carlos, entonces, en lo que hemos visto en la bolsa, no hemos tocado fondo. No, posiblemente veamos una caída por lo menos de un 10 a un 15% adicional. Efectivamente, yo creo que hay que ser defensivo, lo hemos estado diciendo en los últimos meses. Obviamente hay sectores que están mucho más atractivos que otros, que obviamente no hay tiempo de tratar todos ellos, pero de nuevo, la novedad, diría yo, definitivamente en la última semana, en el mes de mayo, ha sido el deterioro del mercado del crédito. Y eso tiene un peso específico importantísimo en la economía. Claro, y cuidado, Latinoamérica, importante también las repercusiones de las cuales también tendremos que hablar en otra ocasión. Carlos Asilis, gracias por tu tiempo. Absolutamente. Gracias a ti, Gabriela.